decía lo siguiente, ¿no? Zoom ha demostrado que la gente puede llegar tarde así esté en ¿cómo les puedo decir? Así estén en sus casas, ¿no? Así las reuniones o las clases estén en tu mismo hogar, ¿no? Y no solo ocurre acá, ¿no? Ocurre en todas las reuniones. Pero no vamos a dejar de lado eso. Ya vamos a evitar también ya estar hablando de nuestros compañeros, ¿no? Pero animarlos a que ingresen, ¿no? Porque después de todo es una inversión, ¿no? Pero como te digo, yo lo que te enseño es para que conozcas al Creador, ¿no? Que es Dios. Si no puedo lograr eso, la idea es que se logre eso, ¿ya? Muy bien, el temor de Jehová es aborrecer el mal, recuerda, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, ¿no? ¿Por qué acá no le pusieron coma, no? ¿No te has preguntado eso? A ver, ¿por qué? Mira, el temor de Jehová es aborrecer el mal, punto y coma, ya, un signo ortográfico. Y luego dice, y la soberbia, y aquí debería de ser, y el mal camino, y la boca perversa. ¿Ah? Pero no, aquí le pusieron una I, y acá le colocaron una coma, acá otra coma, y luego la I, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Date cuenta de unos elementos acá, ¿no? Soberbia y arrogancia son unidades lexicales o son palabras que no necesitan un qué, no necesitan un adjetivo. Si te habrás dado cuenta, mira, acá sí lleva adjetivo. ¿Cómo es el camino? Es malo, ¿no? ¿Cómo es la boca? Perversa, ¿no? Pero soberbia no se puede definir con un adjetivo porque ya en sí soberbia es un sustantivo negativo y arrogancia también, ¿no? Ah, interesante cómo es que se produce ahí ese juego, ¿no? Del empleo de las comas y las conjunciones, ¿no? Y al final aborrezco, ¿no? ¿Por qué no aborrezco va al inicio, ¿no? Ah, date cuenta, también, todo, aunque no lo creas, todo está conectado, ¿no? Pero que quede en tu mente esto, ¿no? ¿Quién aborrece todo esto? Jehová, ¿no? Dios, nuestro... Muy bien. La realidad lingüística es lo que veremos el día de hoy. Bien, vamos a ver la realidad lingüística de quién, profe. La realidad lingüística de quién. La realidad lingüística del Perú, pues obviamente, ¿no? Nosotros vivimos en el Perú. Y realidad, ¿por qué realidad? O sea, lo real, ¿no? Lo real. Lo que realmente ocurre en el Perú al nivel lingüístico, ¿no? Al nivel lingüístico. A ver, definición, ¿no? Primero, el Perú es un país multilingüe, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que el Perú sea un país multilingüe, ¿no? Que hay muchas lenguas, no múltiples, múltiplos, ¿no? Múltiplos, muchas lenguas. Hay una gran cantidad de lenguas, ¿no? ¿Y qué más dice aquí? Y pluricultural, ¿no? O sea, es multilingüe y pluricultural, ¿ya? ¿Qué más dice acá? No solo se habla español, en la zona andina y amazónica se hablan además las llamadas lenguas amerindias, ¿no? Las lenguas amerindias. Muy bien, entonces comencemos por ese punto, ¿no? Multilingüe, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay una gran diversidad de lenguas. Una gran diversidad de lenguas. ¿En qué zonas, profe, específicamente? En la zona andina y en la zona amazónica, ¿ya? Eso es el Perú. Eso es el Perú, ¿ya? El español ya sabemos dónde se habla generalmente, ¿no? Por eso lo voy a poner con amarillo.
en la zona de la costa o en la zona costeña, ya, en la zona costeña. Zona andina, zona costeña y zona amazónica. Esas son las tres zonas, ¿no? O las tres regiones. La costa, los Andes y la Amazonía, ¿no? Esas son las tres regiones. Y están las lenguas amerindias, ¿no? Entonces, por eso es que el Perú es un país multilingüe, ¿no? Multilingüe. Y también pluricultural, pues ya sabemos por qué es pluricultural, ¿no? Porque eh, vamos a decir por acá, ¿no? Que hay muchas culturas, ¿no? A pesar de que somos un país, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Eso es sorprendente porque somos un país, pero este país tiene muchas culturas. Pero algo que quisiera que sepas, ¿no? Que tal vez entiendas es, cada cultura debería de tener su independencia, ¿no? En realidad debería de ser así, chicos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Al contrario, ¿no? Las culturas más pequeñas lo que hacen es ser el soporte, ¿no? O el aguante de una cultura más grande. Entonces, la zona amazónica y la zona andina, ¿a quién sostiene? A la zona española, ¿no? A la zona costeña. Estas son las dos zonas que sostienen a la zona costeña, ¿no? Y generalmente los que están en la zona costeña tienen una mayor autovaloración de sí mismos, ¿no? O sea, ellos creen, o nosotros creemos los que vivimos en la costa, ¿no? Que somos lo mejor que hay en el Perú, pero no, pues lo mejor que hay en el Perú es la zona andina y la zona amazónica. O sea, no estoy diciendo que ellos sean los mejores, sino que las personas que más trabajan son los que están en estas zonas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, ahorita estamos tranquilos en casa, ¿no? Bueno, de repente tus padres están trabajando y bueno, gracias a Dios por eso, pero nuestros trabajos generalmente aquí en la zona de la capital no son tan, no son tan forzosos como en la zona andina, ¿no? Hay que trabajar la tierra, en la zona amazónica también hay que trabajar la tierra, ahí es un poco más complejo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, debemos de tener en cuenta, ¿ya? Ya, debemos de tener en cuenta, ya, debemos de tener en cuenta esa situación, por favor, ¿ya? Tengamos en cuenta esa situación, entonces te- tengamos en cuenta eso. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿No? Lo que debemos de hacer es generar una situación en la que nosotros podamos eh, dar valoración a esas zonas, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Porque como ya la zona costeña habla una sola lengua, ¿no? Habla una sola lengua, este, viene el detalle en la que nos olvidamos de las otras lenguas, ¿no? Nos olvida, ya uno se olvida de la lengua amazónica o de las lenguas andinas, ¿no? Y como veíamos en un punto que hasta las personas de la zona amazónica ya no, ni siquiera hablaban español, ¿no? Ya comenzaban a hablar el portugués de Brasil, ¿no? Entonces todo eso está en relación a la lengua y a la realidad lingüística del Perú, ¿ya? A la realidad lingüística del Perú. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver un momento, ya. Miren, por ejemplo, tenemos acá, ya, esta oración, ¿no? Esta oración, ya, esta oración dice acá lo siguiente, ¿no? Un hombre flaco está quemando su chakra grande. Un hombre flaco
está quemando su chakra grande. En esta lengua amazónica ashaninka, ¿no? Se lee Shirampari, Matsari, Itziro, Antiriti, Irobane, ¿no? ¿Ya? Ese es en lengua ashánica, ¿no? En lengua ashánica, ¿ya? Se está hablando, se está dando esta oración, ¿no? ¿Ya? Esta oración, ¿no? Entonces, ese es en la lengua ashánica, ¿no? Ese es en la lengua ashánica. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es lo que tiene que ver la lengua ashánica, ¿no? Como les digo, esto es parte de la realidad del Perú, ¿no? Se habla así. Hay otras zonas en el Perú que hablan en esta lengua. A ver, otra lengua, a ver. Tenemos acá en Shipibo, ¿no? Westiora Oshi, Jonironra, Jale, Guay, Ani, Menoay, ¿no? Ya, esta es otra forma, ¿no? Ya en el Ashánica, en el Shipibo. El Shipibo también, tanto como el Ashánica, se hablan en la zona de la Amazonía, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y ahorita antes, bueno, terminando este último ejemplo, que es otra lengua, ¿no? Ya. Entonces, ya, ahí tenemos estos tres ejemplos. Pero quiero que tú entiendas algo, ¿ya? Quiero que tú entiendas algo. ¿Te has dado cuenta que estas letras son las mismas que se utilizan acá? ¿Ah? Son las mismas, mira. La letra E, la W, S, T, I, O, A, R, A. La S, la H. No, la misma letra. ¿Qué ha pasado, profe? ¿Por qué son las mismas letras? Que hablan así igual utilizan los mismos dibujos porque es el mismo dibujo, no la misma grafía. No, ¿sabes qué ha pasado? Ha pasado esto. Un grupo de personas, o sea, si por ejemplo yo quiero contactarme con ellos, con estas tribus, y quiero conocer qué es lo que están aprendiendo y todo eso, si yo ya conozco, yo sé el español, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Esto voy a hacer, ¿no? Comienza a escuchar a uno de estas zonas, de la zona amazónica, y como yo ya sé el alfabeto, como yo ya sé el abecedario, entonces comienzo a dibujar, ¿no? Yo ya sé cómo se pronuncia la A, ¿no? Perdón, esto está complejo acá. Ya. Yo ya sé cómo se pronuncia la A, ¿no? Entonces, ellos van a generar un sonido parecido a la A y yo voy a decir, ah, ya, ese sonido que está diciendo es A. Y es lo mismo con cada una de las letras, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? O sea, ¿qué ha pasado acá? Que la zona costeña ha influenciado tanto en ¿cómo te puedo decir? Ha influenciado tanto en nuestra en nuestra multiculturalidad, que lo que se ha hecho es, no se ha creado, no se han tomado sus mismos símbolos, sus mismos dibujos para las letras, sino que las letras del español las hemos utilizado para los sonidos de estas lenguas, tanto de la xánica, del shipibo, como del jini. ¿Ah? ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Hasta qué punto, mira, hasta qué punto invade el español, ¿no? Hasta el punto de que otras lenguas también tengan parte de sus letras, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ya tienes esto de acá. Luego vamos a esto de acá, dice, el Perú, ¿no? Es un país